Hola, mi nombre es Carla Quinteros, estudio en la Universidad Técnica de Ambato, soy de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial y mi carrera es de Electrónica en Comunicaciones. Yo voy a elaborar un multímetro. Bueno, mi proyecto se basa en la elaboración de un multímetro, el cual va a ser como proyecto final en la materia de medidas eléctricas. Bueno, a continuación les voy a presentar la base de nuestro circuito. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es el ingreso de voltaje, que en este caso está representado por una batería, y hemos utilizado lo que son las bases matemáticas, lo que es división de voltajes. A continuación procederé a explicar un poco más sobre lo que se basa nuestro circuito. Como podemos ver, hemos creado lo que son tres rangos para la obtención de lo que es el voltaje. El primer rango nos da para un voltaje de máximo de 0 a 10 voltios. Ahora, como podemos observar, se ve que tiene un voltaje de 5 voltios, lo cual es muy apto para que se pueda reconocer en el Arduino, ya que si ponemos un voltaje directo de más de 5 voltios, el Arduino se puede quemar. Ahora, continuando con la explicación, vamos a cambiarle al siguiente rango, que es el rango de 0 a 30. Ahora, como podemos observar, se generan 30 voltios y cambiamos a la siguiente perilla en la simulación. Como pueden observar, en el siguiente rango tenemos lo que son igual los 5 voltios de salida, lo cual nos permite que el Arduino reconozca este voltaje y nos muestre los datos en la pantalla LCD. Ahora vamos a proceder a continuar en el tercer rango, que el rango es de 0 a 50. Ahora, como pueden observar, incluso también, bueno, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado, los voltajes que salen para el Arduino son inferiores o iguales a 5 voltios, lo cual es muy bueno para que el Arduino pueda chequear este voltaje y podamos realizar los cálculos pertinentes que se van a proceder a indicar a continuación. Listo, como podemos observar, este es nuestro circuito que vamos a implementar para la realización de nuestro multímetro. En este caso hemos aumentado lo que es una etapa de filtrado, la cual consta de lo que es un puente rectificador de diodos y un condensador, los cuales van a filtrar la corriente alterna, van a transformarla en corriente continua para poderla visualizar en nuestro multímetro. Ahora, continuando con lo que es la explicación sobre los cálculos que hemos realizado, como ya hemos indicado, hemos utilizado lo que es divisiones de voltajes. Para eso vamos a explicar lo que son en los siguientes rangos. El rango de 0 a 10 voltios. Tenemos los siguientes datos. El voltaje 2 va a ser el voltaje que se va a ingresar en la tarjeta Arduino, que no tiene que sobrepasar los 5 voltios. La resistencia 2 va a ser la resistencia, en este caso tenemos una resistencia de 220 ohmios. El voltaje total va a ser igual al voltaje que va a ingresar en el circuito, en este caso va a ser un máximo de 10 voltios. Ahora, continuando con la explicación. Nosotros vamos a despejar lo que es el valor de la resistencia 1, que es la cual no conocemos. Entonces, vamos a obtener lo que es el despeje de la fórmula principal y vamos a obtener lo que es el valor de la resistencia 1, que en este caso, como podemos observar, es de 220 ohmios. Entonces, si tenemos una resistencia de 220 ohmios y la segunda resistencia igual es de 220 ohmios, podemos decir que el voltaje total que va a ingresar y el voltaje que va a salir por la resistencia 2 va a ser igual a la mitad del voltaje que está recibiendo de la entrada principal. En este caso vamos a decir que la resistencia divide el voltaje en 2. Continuando con el siguiente rango, tenemos un rango de lo que es de 0 a 30. El rango de 0 a 30 tenemos los siguientes datos. El voltaje 2, como ya lo indicamos, va a ser el voltaje que va a recibir la tarjeta Arduino, que va a ser de máximo de 5 voltios. La resistencia 2 se utilizó igual a una resistencia de 220 ohmios y el voltaje total va a ser el voltaje máximo del rango, que en este caso va a ser igual a 30. Entonces, continuando, podemos ver que en este caso igual tenemos que despejar la resistencia 1,
de acuerdo a la fórmula sobre divisores de voltaje. Ahora, en este caso obtenemos una resistencia de 1100 ohmios. Como podemos observar, la resistencia igual es un valor entero, un valor, en este caso es un valor comercial que sí se lo puede adquirir en cualquier tienda de elementos electrónicos. Y vamos a proceder a continuar al siguiente rango, el rango de 0 a 50. Como podemos observar, igual el voltaje que va a ingresar en el Arduino no va a sobrepasar los 5 voltios. La resistencia que vamos a utilizar de la resistencia 2 es una de 220 ohmios. Y el voltaje total va a ser igual al voltaje máximo que va a ingresar en el rango, que en este caso es de 50 voltios. Bueno, continuando, tenemos lo que es la fórmula de voltaje y vamos a despejar la resistencia 1. Como se puede observar, hemos realizado los cálculos para despejar la resistencia 1. En este caso la resistencia 1 va a ser igual a 2178 ohmios. Ahora, como esto no es un valor comercial, se va a proceder a lo que es aumentarle un poco el valor de la resistencia para poder obtener una que se pueda conseguir en una tienda electrónica. En este caso se ha aumentado lo que es 2200 ohmios. Bueno, continuando con la explicación de nuestro circuito, vamos a lo que es implementar la etapa de ómetro. Esta etapa del ohmmetro, como podemos observar, consta de varios materiales, pero para ello vamos a explicar un poco sobre cómo es su funcionamiento. Ahora, va a tener una bornera por la cual van a ingresar 5 voltios. Ingresan los 5 voltios y van a pasar por el switch a lo que es la etapa para la entrada del ohmmetro. Como podemos observar en esta parte, el circuito no está completo. En esta parte el circuito se completaría al ingresar una resistencia aquí. Como ya pudimos observar en lo que es nuestro conocimiento de divisores de voltaje, aquí se cerraría lo que es el circuito y permitiría el flujo de corriente a través del mismo. Ahora en esta entrada de aquí podemos observar que de aquí va a salir un voltaje. Este es el voltaje que, de acuerdo con los diferentes cálculos que se van a proceder a explicar a continuación, nos va a brindar lo que es el valor de la resistencia que estamos ingresando. Bueno, ahora procederemos a lo que son los cálculos utilizados en la elaboración de nuestro ohmmetro. Ahora, como podemos ver, utilizamos la misma fórmula sobre divisores de voltajes. En este caso, igual vamos a proceder a despejar lo que es la resistencia 1. Pero ahora debemos tomar en cuenta lo que son varios aspectos. El voltaje total, el voltaje que está ingresando en lo que es la bornera, como ya vimos en el circuito, es de 5 voltios. La resistencia 2, hemos utilizado una resistencia 2 de 1000 ohmios. Ahora, el dato que vamos a tomar mayormente en cuenta es el voltaje 2. El voltaje 2 no lo tenemos porque no sabemos cuánto va a ser el aproximado de voltaje que va a salir. Ahora, lo que nosotros podemos indicar en esta parte es que al cerrarse el circuito, como ya se lo mostró, podemos ver que el voltaje va a tener un valor y ese valor es el que vamos a utilizar para poder realizar los diferentes cálculos y poder obtener el valor de la resistencia 1. Posteriormente se lo procederá a indicar en la programación y se lo demostrará en la implementación en el multímetro. Hola, yo voy a hablar acerca de la programación en el Arduino. Ya. Para ello vamos a tener las siguientes líneas de código. Tenemos estas. Ya. Entonces nosotros inicializamos con la primera que dice include liquidcrystal.h. Ya. Esta línea, ¿qué nos quiere decir? Va a ser la librería del Arduino para la pantalla LCD. Vamos a la siguiente. En Liquid Crystal LCD, aquí nosotros vamos a declarar los pines del Arduino hacia la pantalla. Ya, cada uno de estos pines va a ir directamente al LCD. Ahora, el número 12, este significa el RS, el cual nos dice que va a ser la solución del registro. El pin 11 es el enable. El cual es el pin que habilita o deshabilita el LCD. El pin 5, 4, 3 y 2 son prácticamente la salida de datos. Ya. En la siguiente parte tenemos esta.
en la cual nosotros vamos a declarar las variables que vamos a ocupar. Estas variables simplemente van a ser int. ¿Por qué van a ser int? Porque van a ser valores enteros que ocupa el Arduino y van a ser valores desde 0 hasta el 2024. Ya. Y estas entradas son analógicas, los cuales van a trabajar del Arduino. Ya. Sabemos que el Arduino tiene dos métodos, el uno es el void setup y el otro es el void loop. En el void setup nosotros indicamos los pines que vamos a utilizar en la tarjeta del Arduino y su disposición. Ya, entonces aquí nosotros tenemos el 0, el A1, A2, A3, A4 y esta línea representa el tamaño del LCD. Nosotros en este caso ocupamos un LCD de 16 por 2, 16 columnas por 2 filas. Vamos al void loop. En el void loop nosotros tenemos la variable ómetro, la cual la vamos a declarar como la entrada analógica del pin A3. Ya. Aquí nosotros vamos a aplicar condiciones y una de ellas es el if. Ya. Para el if nosotros tenemos la siguiente condición que nos dice que el ómetro va a ser igual a 0. Este valor, el 0, nos va a servir simplemente solo para ir comparando los valores que vamos a ingresar. Ya. En el siguiente if tenemos que el switch 1 es mayor a 20.48. Para indicar de dónde obtuvimos el 20.48, nosotros simplemente vamos a hacer una regla de 3, la cual le explicamos de aquí. Nosotros sabemos que el Arduino trabaja con los 1024 valores, como le explicamos anteriormente. Ya, y los 1024 van a equivaler prácticamente a los 5 voltios del Arduino, que es lo máximo que puede ingresar en el Arduino. Ya, entonces para ello nosotros el 0.1 va a ser el valor desde el cual va a leer el Arduino. Ya, y nosotros aplicando la regla de 3, tal como le miramos aquí, vamos a obtener los 20.48. Ya. Continuando con la programación, tenemos que el LCD set cursor vamos a tener en la posición 0,0, 0 columnas y 0 filas. Pero tomamos en cuenta que nosotros utilizamos el valor 0. O sea, sabemos que el LCD es de 16 por 2. Ya, entonces el valor 0 va a representar a la fila 1 y el valor 1 va a representar a la fila 2 del LCD. Ya, en esta línea nosotros tenemos que lcd.print vamos a tener el voltaje. Entonces aquí simplemente solo le vamos a indicar, o sea, el voltaje, el valor del voltaje. Ya. En la siguiente tenemos el LCD set cursor, entonces vamos a ocupar la columna 12 con la fila 0. Ya. Aquí nosotros vamos a tener el amperio, o sea, va a ser el amperio. Ya. Para el switch tenemos switch 1, analog read a 0. Entonces aquí vamos a utilizar la entrada analógica a 0. Ya. Ahora en la que tenemos doble voltaje 1, switch 1 por 0.048 y todo esto que multiplica por 2.15. Ya, primeramente nosotros vamos a ocupar un valor doble. Entonces el voltaje 1 va a ser doble. ¿Y esto para qué? Porque si ocupamos el int, nosotros simplemente vamos a tener valores enteros. Pero nosotros aquí vamos a tener valores con decimales y para ello ocupamos el doble. Podemos ocupar el float también, pero en este caso necesitamos valores aproximados y para ello necesitamos la mayor parte de decimales. Ya. Entonces, este voltaje 1 va a ser igual al switch 1 por 0.00488. Ya, este valor nosotros la vamos a sacar de... Esto se obtiene de la división de esto. Ya. Nosotros tenemos aquí
5 voltios dividido para el 2024. Ya. Entonces, a partir de estos valores nosotros vamos a obtener el valor que tenemos en la parte de la programación del Arduino. ¿Y qué nos quiere decir? Como nosotros vamos a ocupar valores decimales, entonces este valor va a ser prácticamente un número dado en bits. Es como la resolución. Ya. Ahora, volviendo a la parte de la programación, tenemos ya, una vez multiplicados estos valores, vamos a multiplicar por los 2.15. Ahora, este 2.15, ¿de dónde sale? Ya. Bueno, nosotros sabemos que el primer rango en el cual nosotros vamos a trabajar es de 0 a 10 voltios. Ya. El valor de la resistencia 1 fue de 220. Ya, lo cual es similar al valor de la resistencia 2. Ya, por ende, el voltaje que se recibe en B2 va a ser la mitad del valor regresado por R1. Entonces nosotros con ello llegamos a la conclusión que el valor que va a recibir la entrada analógica del Arduino A0 va a ser igual a la mitad del valor real ingresado. Entonces, el valor que reciba esta entrada analógica se lo deberá multiplicar por 2. Ya. Pero como ya se conoce que las resistencias presentan una tolerancia, lo cual influye de sobremanera en los cálculos, es por esta razón que se aumentó así el valor de multiplicidad en la programación, ya, dándonos como un nuevo valor el de 2.15. Este valor nosotros lo obtuvimos realizando múltiples pruebas con un multímetro. Ya. Ahora, continuando, tenemos lcd.setCursor. Bueno, nosotros sabemos aquí que vamos a ocupar la columna 0 y la fila 1. En la siguiente, simplemente lo que vamos a hacer es a imprimir el voltaje 1. Ya. En el delay tenemos que es 1000. Entonces, nosotros sabemos que el Arduino trabaja con milisegundos. Entonces, el 1000 milisegundo quiere decir que vamos a tener un lapso de que se va a poder visualizar los valores cada segundo, o sea, con un lapso de 1 segundo. En la siguiente, vamos en la parte del amperio. Acá en la parte de arriba declaramos lo que es el valor del voltaje y vamos al valor del amperio. En el amperio también va a ser doble. Ya. Entonces, el amperio 1 va a ser igual al voltaje 1 dividido para 220. Entonces, esta fórmula nosotros simplemente es de la ley de Ohm. Ya. En la siguiente tenemos Let's Start Cursor, vamos a ocupar la columna 14 y la fila 1. Ya. En el LCD Print nosotros vamos a tener las unidades del amperio, que van a ser miliamperios. Ya. Vamos a ocupar el siguiente cursor, que es el 10.1, columna 10, fila 1. Ya. Aquí nosotros en LCD Print, ya para la salida, tenemos que Ampere 1 va a multiplicar por 1000. Ya. Esto nos quiere decir, esta multiplicación, esta operación prácticamente es para que nos dé el resultado en miliamperios, porque eso es lo que nosotros estamos ocupando. Para el segundo rango, lo único que va a cambiar es la multiplicidad. Ya. La multiplicidad viene dada por el valor de la resistencia 1, ya que, bueno, en el valor de la resistencia 1 nosotros vamos a tener la de 1100 ohmios, lo cual es mucho mayor al de la resistencia 2. Ya. A ello vamos nosotros a tener la siguiente fórmula, que me dice, la multiplicidad es igual a la resistencia 1 dividida para la resistencia 2, que nos va a dar el valor de los 5. Pero, como nosotros sabemos que la resistencia tiene tolerancias, las cuales van a variar, van a ser mayores o menores, nosotros por ello vamos a tener los decimales. Ya. Ahora vamos al siguiente rango. El siguiente rango igual es prácticamente lo mismo y lo que cambia es la multiplicidad. Ya. En este caso, en el tercer rango nosotros vamos a tener de 0 a 50 voltios, en donde la resistencia 1 es de 2178 ohmios, lo cual es mucho mayor, demasiado mayor a la resistencia 2, y por ende el voltaje que recibe va a ser mucho mayor de la resistencia 2 que de la resistencia 1. Ya.
Igual, aplicamos la fórmula que es R1 dividido por R2 y nos va a dar, de hecho nos da un valor de 10, pero por la tolerancia que tiene la resistencia, se redondea a los 12. Ya. Nosotros tenemos que aquí, en la parte del ohmmetro, vamos a calcular la resistencia 1. Sabemos que igual la resistencia 1 va a ser un dato doble, ya, en el cual vamos a ocupar la siguiente fórmula, que tenemos. Y va a ser esta, en la cual nos dice que partiendo de esta fórmula, nosotros lo único que debemos saber es que el voltaje 2 depende de la resistencia ingresada en la medición, ya que este valor va a ser el que reciba la entrada analógica con el cual se va a proceder a realizar los cálculos. Solo debemos saber eso. Ahora solo reemplazamos los valores y aquí tenemos, bueno, este en sí va a ser la resistencia, pero nosotros sabemos que toda resistencia tiene su tolerancia y por lo tanto va a variar el valor de la resistencia, tanto aquí como acá. Ya, ahora siguiendo, ya las últimas líneas de código tenemos que LCD es igual a set cursor de la columna 15 de la fila 1 y donde se va a imprimir, bueno, este vendría siendo la unidad que va a ser el ohm, unidad de la resistencia. Siguiendo con el siguiente cursor vamos a tener en la columna 10 en la fila 1 y simplemente vamos a imprimir el valor de la resistencia 1 que ya hemos calculado en la parte de arriba. Muchas gracias. A continuación procederemos a hacer lo que es la demostración del multímetro y su funcionamiento. Este es el multímetro y como podemos ver ahí está operando en lo que es la parte de voltaje. Vamos a demostrar el voltaje midiendo el voltaje de una batería. Listo, como podemos observar ahí nos están marcando el voltaje. Como ya lo vimos en la programación va a tener una oscilación de 1 segundo. En el muestra el voltaje que más o menos tiene la batería y el aproximado en lo que es el valor de los amperios. Un valor aproximado de la corriente que puede circular por la batería. Para comprobar el funcionamiento de nuestro multímetro hemos utilizado lo que es un multímetro externo para comprobar si su valor es correcto o en qué deberíamos aumentar o disminuir su valor. Entonces vamos a proceder a probar lo que es el voltaje de la batería. Como pueden observar es de 862 aproximadamente y ese es el valor que nos mide nuestro multímetro. A continuación procedemos a indicar lo que es la etapa del óhmetro. Como podemos observar tenemos una resistencia que se está midiendo y nos muestra lo que es el valor de los ohmios que está mostrando. Como ya sabemos la tolerancia de la resistencia influye mucho en lo que son los cálculos, por eso es que se muestra, es una resistencia de 220 ohmios como se puede observar de acuerdo al código de colores, pero de acuerdo a su tolerancia nos muestra el siguiente valor de ohmiaje. Listo, muchas gracias. Ahora, para proceder a comprobar lo que es el valor del ohmiaje, la cantidad de resistencia, vamos a utilizar lo que es la resistencia de 220 y vamos a indicarlo con el multímetro que ya lo tenemos. Vamos a calibrarle en lo que es la escala de 2000 ohmios. Vamos a proceder a medir cuánto tiene de valor de resistencia. Listo, como se puede observar tenemos el valor de la resistencia que es de 216. Este es el valor que nos da nuestro multímetro común y corriente.